En economía se utilizan las herramientas matemáticas y sus representaciones gráficas para poder representar modelos y explicar diferentes variables. Es importante recordar el plano cartesiano, su ubicación de los 4 cuadrantes y la relación de positivo y negativo de la ubicación de los puntos cartesianos que se ubiquen XY. Para poder graficar una ecuación es importante obtener las coordenadas de los puntos, construir la gráfica de esos puntos en el plano y unir los puntos mediante una línea. Tenemos el ejemplo de y igual a x cuadrada más 1, donde para cada valor de x va a haber un valor de y, donde por ejemplo si tiene un valor de 0, pues la y va a valer 1, o si vale 3, la y va a valer 10. Y bueno, la gráfica es una gráfica con un mínimo y con dos partes, una decreciente y una creciente. También, por ejemplo, hay gráficas en economía como de tipo recta, como la que está a la izquierda, que es 2x más 1, donde el coeficiente 2 de la x es la pendiente y el 1 es la ordenada al origen, es decir, el punto que intersecta el eje de las y es en 1 y la pendiente no es otra cosa más que y2 menos y1 entre x2 menos x1 y es, digamos que, la inclinación que tiene dicha recta. En el caso de la recta de la izquierda, pues es una pendiente positiva, quiere decir que a medida que aumentamos un valor en el eje X, también aumentamos valores en el eje Y a una tasa constante. Y en el caso del lado derecho es una pendiente negativa, es decir, a medida que aumentamos valores en el eje de las X, disminuimos valores en el eje de la Y. Entonces, en economía se utilizan diferentes tipos de tasas. Por ejemplo, la de la izquierda es una tasa constante. Vamos a tener diferentes tipos de gráficas en estos modelos económicos, ¿no? En estos tres casos son variables que se mueven en la misma dirección. Es decir, si x aumenta, y aumenta. También variables que se mueven en la misma dirección puede ser que x disminuya y y disminuya. En estos casos aumentan los tres casos. En la primera aumenta una tasa constante, siempre por una determinada cantidad de unidades que se mueva de X, se va a mover la misma cantidad de unidades en todo momento, de Y. Una tasa creciente quiere decir que van a haber momentos en la gráfica en las cuales van a haber una respuesta mayor conforme se va haciendo más vertical la curva, pues va a haber una respuesta creciente, una tasa creciente a cambios en X, por ejemplo. Y una tasa decreciente, como la que está al lado derecho, pues es que cada vez va a haber una menor respuesta a unidades de cambio en X con relación a unidades de cambio en Y. Luego hay variables que se mueven en dirección contraria, ¿verdad? Es decir, pueden haber variables que cuando X aumenta, Y disminuya, o cuando X disminuye, Y aumenta, como estos tres casos, ¿no? Ya sea que decrezca a tasa constante, o que decrezca a tasa decreciente, como la de en medio, es decir, en el primer tramo de la gráfica es muy vertical, quiere decir que hay cambios muy grandes a partir de cambios en X, y conforme va moviéndose, va aumentando el valor de X, se va haciendo más horizontal, quiere decir que los cambios en Y son más pequeños cada vez, es decir, hay una tasa decreciente. O puede haber una tasa creciente, como es el caso de la derecha, y como vamos a ver es el caso, por ejemplo, de un ejemplo de la frontera de posibilidades de producción, en donde hay tasa creciente a medida que aumentamos el valor de X, por ejemplo, vamos a disminuir en forma creciente el valor de Y. También hay gráficos en donde las variables son independientes, ¿no?
Es decir, en el caso de la primera, no importa el valor de X, Y no va a cambiar. Y en el caso del lado derecho, cuando Y aumenta, X es la que no cambia. También, bueno, los gráficos expresan valores máximos o valores mínimos. Y bueno, pues es importante en economía reconocer las variables dependientes e independientes. Por ejemplo, el aprendizaje sería la variable dependiente que va a ser explicada por una serie de variables independientes. En este caso podemos decir el nivel de motivación, las horas de estudio, la efectividad de la enseñanza. Van a ser variables que van a explicar una variable dependiente que es el aprendizaje. También en economía se pueden encontrar variables exógenas y endógenas. Las exógenas son explicadas por la teoría y las exógenas son las que decimos que son variables que están dadas o autónomas, ¿sí? Y también va a depender la categoría de variable endógena o exógena de los supuestos del modelo que se esté analizando.